Vamos a pasar a la enseñanza de Dios. Hoy vamos a ver un tema muy importante, un tema básico en lo que es el cristianismo, que es acerca de la obediencia a Dios. Cómo obedecer o obedeciendo la voz de Dios, prácticamente. Y para eso es muy importante que oremos, para que Dios te hable y que entiendas que es algo sumamente importantísimo para que tú puedas tener tu salvación y caminar con Dios. Vamos a orar. Padre mío, que el día de hoy, Señor, este mensaje transforme corazones y que se entienda, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Padre amado, la obediencia que tú demandas a cada uno de nosotros, Señor. Dios, que tú traigas un corazón de carne, un corazón sincero, un corazón obediente a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero comentarles que hoy en día en la sociedad actual, la gente del mundo, la gente impía, rechaza todo tipo de obediencia y más todo tipo de obediencia a Dios. Por ejemplo, hay mucha gente que no cree en Dios, que se dicen ser ateos, incrédulos, ¿sí? Y muchas de las causas por las que ellos han decidido no creer en Dios es porque no quieren someterse a ningún tipo de reglas o mandamientos que Dios les quiera imponer. No quieren tener a un Dios, no quieren tener alguien, un Señor que les defina cómo deben de vivir su vida. Entonces deciden ser ateos, deciden no creer en Dios, aunque en el fondo realmente saben que hay un creador. También un movimiento muy importante actualmente en nuestros últimos tiempos es el movimiento feminista. El movimiento feminista ha traído mucha apoyo a las mujeres. En primer lugar, cuando inició eran causas justas, acerca de las causas justas de la mujer. Sin embargo, ya en los últimos tiempos, el movimiento feminista realmente ha demandado una cosa completamente torcida, que es un aborrecimiento hacia los hombres, un denigramiento hacia los hombres y hacerlos menos cada vez más y quitarlos del liderazgo que Dios ha querido tener. Sin embargo, muchas de estas feministas no quieren tomar ese papel que Dios les ha dado de mujer y no quieren aceptar realmente que el varón y la mujer somos diferentes y cada quien tiene un rol diferente. Sin embargo, el propósito del corazón de muchas mujeres en el mundo es que quieren una libertad para no someterse a nadie. Quieren empoderarse para no depender de nadie, para no sujetarse a nadie y no aceptar el liderazgo que puede tener un hombre. También vemos hoy en día en el pecado de hoy un movimiento llamado LGTBQ, que es el movimiento de los homosexuales, de los transexuales y de todo tipo de personas de orientaciones sexuales a diferentes cosas. Y cuando escuchan ellos hablar de que hay un Dios, aborrecen a Dios, aborrecen la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque les impide realmente, les reprende el que se le hable de que las actividades que ellos hacen son pecado. Las prácticas que ellos hacen son pecado y para evitar eso no quieren mandamientos, no quieren obedecer a Dios. Y no solamente eso, sino en muchos grupos, cultos, denominaciones, religiones, también vemos muchos grupos religiosos que se dicen ser cristianos, que se están adaptando a este mundo, se están adaptando, casando homosexuales, aceptando parejas lesbianas, permiten el pecado y predican solo bendiciones y no el arrepentimiento, porque no quieren hablar, no quieren oír de que hay que obedecer a Dios. Así es que solamente aquellos que quieran la verdad, que quieran saber realmente la verdad que te va a llevar al cielo, la verdad que te va a llevar a conocer a Dios, son aquellos que van a entender la importancia de la obediencia. Quiero decirte que la prueba más grande del cristiano, o sea, de que una persona sea cristiana, porque tú puedes ir a muchos grupos o puedes ver muchas personas conocidos que se digan ser cristianos, pero la prueba más grande del cristiano es la obediencia. Es el resultado visible de una relación con Dios. ¿Cómo tú puedes saber que una persona tiene una verdadera relación con Dios?
que esa persona obedece a Dios. En otras palabras, obedece los principios de la Biblia, los principios del cristianismo. Es una persona que da testimonio en su vida de que hace lo que Dios le pide. Entonces, esa es una evidencia de que la persona tiene una relación con Dios. De tal manera que quiero decirte que en tu corazón, Cristo comienza convirtiendo tu corazón en un corazón de carne. Cristo comienza convirtiendo tu corazón de un corazón de piedra rebelde que no quiere obedecer a Dios, a un corazón de carne que quiere obedecer a Dios y donde el Espíritu Santo mora en ti. ¿Sí? El cristianismo o la religión donde la gente no obedece a Dios, donde las personas están practicando el pecado, donde las personas están viviendo una vida ligera ante las cosas de Dios, ahí es un cristianismo muerto. No es realmente un cristianismo. Yo quiero decirte que Jesús dijo unas palabras muy importantes para todos nosotros. En Juan 14:15 dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Fíjate lo que dice Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo te puedo preguntar a ti, ¿amas a Dios? Hazte esta pregunta. ¿Amas a Jesús? ¿Realmente amas a Jesús? Tú puedes decir, sí, yo amo a Dios. Pero Jesús te dice, si tú realmente me amas, entonces tú tienes que obedecer los mandamientos de Dios. Dios se acerca íntimamente a aquellos que le aman. De tal manera que el amor a Dios, cuando decimos que amamos a Dios, es que obedecemos a Dios. Amar a Dios es obedecer los mandamientos. Jesús te dijera, mira, si tú me amas, como dices, entonces obedecerías mis palabras. Pero ¿sabes lo que hay en la actualidad? Que como ya hay muchos grupos religiosos donde amar a Dios es una bonita alabanza, adoración con muchos instrumentos, música ya de fondo, luces, toda la multitud de gente llorando, alzando ahí las manos y diciendo, Señor, te amo con todo mi corazón, cantando, llorando, hincándose ahí, pasando al frente, la gente, muy bonito el ambiente, se siente la presencia de Dios. Y saliendo del culto, vienen los pleitos con el marido, con el esposo, con la esposa, las faltas de respeto, los chismes. Se siente el joven a prender su computadora, a ver pornografía, a ver todo tipo de cosas. La muchachita se va con el novio y empieza a hacer cosas inmorales. Y al otro domingo otra vez, Señor, te amo con todo mi corazón. ¿Ves cómo está distorsionado todo ese ambiente? Porque lo que Dios no quiere que tan solo sea de palabras, sino si me amáis, guardad mis mandamientos. Y la gente tiene un concepto muy raro de amar a Dios. Creen que es nada más cantar o llorar o así. Pero no. Tienes que entender que para amar a Dios tienes que guardar los mandamientos. ¿Cómo puedes decir tú? Yo amo a mi papá, yo amo a mi mamá, yo los quiero porque son mis padres, pero por siempre eres un joven que no los respetas, que haces lo que tú quieres, que te rebelas todos los días, que les dices malas palabras, groserías. ¿Qué pensarías? ¿Realmente amas a tus papás? Probablemente no los amas. ¿Por qué? Porque no estás obedeciendo lo que ellos dicen. Vamos a ver un punto muy importante también, ¿a quién debemos obedecer? ¿Sabes que la Biblia marca ciertas figuras de autoridad? O sea, en la Biblia y en nuestro mundo, en nuestra sociedad, hay diferentes figuras de autoridad que nos dice la Biblia que debemos de obedecer. La primera de ellas es que debemos obedecer a Dios. Es nuestra suprema lealtad y debemos ser esa obediencia para Dios. Obedecer a Dios es lo primero que debemos obedecer, ¿sí? Es lo primero que debemos obedecer. La obediencia a Dios incluye obedecer los impulsos del Espíritu Santo. Por ejemplo, eres un cristiano, una persona que caminas con Dios, tú has experimentado cómo el Espíritu Santo
te impulsa a compartirle a una persona, te impulsa a orar por alguien, te impulsa el Espíritu Santo a hacer misericordia a alguna persona, a ayudar a los hermanos, a venir a hacer algo, una actividad. Todas esas deseos de Dios vienen a tu corazón y esa es la obediencia que tú tienes que mostrarle. La obediencia a Dios es cuando tú sabes los principios de la Biblia, lees tu Biblia, hay cosas que te marcan en la Biblia y que tienes que ser cambiada, tienes que ser transformado, porque cosas en tu carácter que Dios te está marcando, tienes que cambiarlas. Ya es hora de que sean transformadas, porque esas situaciones ya no pueden ser y está constantemente Dios hablando a tu corazón una y otra vez. Tienes que obedecer a Dios, rendirte a Dios, a la obediencia a Dios. ¿A quién más debemos de obedecer también? Dice Tito 3:1 que debemos de obedecer a las autoridades civiles. A las autoridades civiles. Esto quiere decir que la Biblia nos dice, se nos pide, que en este mundo hay un gobierno, hay un presidente, hay autoridades, hay policías, que no puedes hacer lo que tú quieras en la calle, no puedes hacer lo que te dé la gana, robar un banco, robar un Oxxo, no puedes ir a asaltar a un caminante, no puedes meterte a una casa que está abierta ahí nada más porque sí. Tú sabes que hay reglas aquí en nuestra sociedad. Y tú dices, es cierto, hay reglas aquí. Yo no puedo hacer lo que yo quiera. Yo no voy a ver ahí una casa y me voy a meter y voy a sacar todo lo que yo quiera, ¿verdad? Bueno, de la misma manera como hay reglas aquí, también tenemos que entender que son cosas que Dios nos pide, que obedezcamos a nuestras autoridades y que aunque tenemos libertad, aunque podemos caminar en la calle, aunque podemos usar un auto, aunque podemos viajar, tenemos que respetar los límites que nos pone la autoridad. Bueno, así también Dios te pone límites y no puede ser una libertad que tú quieras hacer, puedes hacer lo que tú te dé la gana siempre. También tenemos que obedecer a los pastores. Hebreos 13:17. Hebreos 13:17. Hay iglesias que hay un pastor, hay otras iglesias que hay un encargado de ese grupo. Aquí hay un encargado, hay otro encargado en otra iglesia, hay hermanos que se juntan a orar y que atienden a las almas, aunque no son necesariamente pastores ordenados, pero esos hermanos tienen la función de pastor. Entonces tienes que obedecer a tus pastores, dice la Biblia. Que si un hermano mayor en la fe, un hermano que está al cargo y te dice, ¿sabes qué? Yo no te recomiendo esto, este es un principio bíblico, mira, yo te aconsejo que mejor por acá, y tú no lo obedeces, entonces vas a acarrear problemas en tu vida. También la Biblia nos habla de que debemos de obedecer a la misma iglesia, al cuerpo de Cristo. En Mateo 18, lo puedes leer en tu casa, versículo 17, donde dice que los hermanos, que todo lo que ataren en el cielo va a ser atado en la tierra, y no significa algo así de demonios ni nada por el estilo. Significa la autoridad que Dios le da a los hermanos en una iglesia a los miembros de Cristo para tomar decisiones y actuar de acuerdo a la dirección de Dios y que bajo oración y bajo estar en comunión con Dios reflejan lo que Dios haría. También nos habla la Biblia de eso, de que tenemos que sujetarnos, a diferentes autoridades. En Colosenses también se nos habla de que al amo tenemos que servir a Dios, no sirviendo al ojo, sino sirviendo al amo como sirviendo a Dios. Colosenses 3:22. Aunque en la actualidad ya no hay señores y amos como antes, se aplica a los jefes de nuestros trabajos. Cuando tú estás trabajando como un empleado, tú tienes un jefe, tienes una autoridad, ¿sí? Y esa autoridad tienes que verla como de parte de Dios. Entonces, no tienes que servirlo nada más por un hartazgo de que vas a tener que, con un compromiso, nada más obedeciendo realmente por compromiso, sino con un corazón sincero, dando buen testimonio, temiendo a Dios. Como joven que vives en casa de tus padres, dice Efesios 6:1, se te manda
a que obedezcas a tus padres. A que obedezcas a tus padres, porque son los que te van a dar la dirección, tienen la sabiduría, tienen la experiencia que tú no tienes para que tú te dirijas en esta vida y para que puedas salir adelante en esta vida. Y aunque los jóvenes muchas veces, cuando fuimos jóvenes también, pues creíamos que todo lo sabíamos, creíamos que todo era fácil, ya creemos que sabemos más que nuestros padres, no tienen ideas ellos anticuadas, ellos ya son de otra época, son de otra generación, no, ellos no entienden lo de hoy. Es lo que piensas como joven, ¿verdad? Pero finalmente sabes que aún con todo eso, ellos tienen la sabiduría para que no te vaya mal en la vida, para que no caigas una y otra vez en errores que te pueden costar muy caro y que puedes sufrir mucho ya cuando salgas adelante de tu casa, y para evitarte todos esos sufrimientos, tus padres te dirigen y te aconsejan y te dicen, obedece, dice, honra a tu padre y a tu madre. Pero ¿sabes lo que pasa? Es que en esta época, en este siglo, en este mundo, hay una generación que no entiende lo que es la obediencia, porque no sabe realmente lo que es estar delante de alguien que hay que obedecer. Te voy a poner un ejemplo. Anteriormente, hace muchos siglos atrás, y aún en la actualidad hay reyes. En un gobierno de un país, había un rey. Y el rey era digno de obediencia. Cuando la gente se acercaba a un rey, tenía que doblegarse, mostrar respeto ante el rey, ¿sí? Y él era una autoridad absoluta en ese país. Si tú desobedecías cualquier cosa del rey, te podían encerrar, cortar la cabeza, colgar, hacer algo, un castigo. Pero lo que hoy pasa es que la gente no sabe lo que es tener una autoridad absoluta, no sabe lo que es tener un modelo de autoridad. Las autoridades en este mundo las han ido quitando y nos han llevado a no respetar a las autoridades. Anteriormente, los maestros, los profesores de antes eran dignos de autoridad. Cuando un niño en la escuela hacía algo malo, ¿sabes qué pasaba? Pues te daban un reglazo, te ponían en la dirección, los niños les tenían temor a los maestros de que realmente estuvieran haciendo algo malo los niños, tenían temor realmente, y era como una autoridad, casi como un padre, el maestro. Se respetaban a los maestros. Pero ¿sabes qué pasa ahora? Ahora cualquier niño que le quieran hacer algo, mandan llamar a los padres, ¿sí? Ahora la culpa realmente la tiene el maestro. Despiden al maestro por haberle llamado la atención al niño, por haberlo reprobado, lo despiden y muchas veces puede perder su carrera para siempre. Y ya le quitaron la autoridad, ya los maestros ya ahorita ya no tienen autoridad. Ya los maestros ya no les pueden decir nada a los niños, a los jóvenes, ya no se les puede reprender, ya no se les puede exhortar, ya no se les puede decir nada, porque inclusive hay leyes que los perjudican para siempre. Y ya, no hay autoridad. Por eso hoy crecen muchos sin ningún tipo de obediencia, ¿sí? Y eso de que se perdió toda esta autoridad, ya no entendemos entonces qué es obedecer a Jesús, porque Jesús nos pide obediencia total. Ya no entendemos lo que significaría entonces que Jesús lo tenemos que respetar, honrar y servir, porque no sabemos, ya nos quitaron todas las autoridades que había. Y aquí estás en un reino de Dios, donde hay un rey absoluto, un rey bueno. Ahorita no tenemos rey en nuestro país, es un presidente, pero el rey era muy diferente. El rey era alguien que hacía lo que él decía. Y como ahorita a lo mejor lo has visto en películas, eso de los reyes y todo eso, ya en la actualidad ya no sabes lo que significa esto. Pero Dios te pide que entiendas que Dios y Jesús es un rey verdadero, es un rey bueno, pero es un rey al que nos tenemos que rendir, al que nos tenemos que obedecer, al que tenemos que hacer lo que Él quiera. Y Él es el que manda en nuestras vidas, y Él es el que va a decir lo que tenemos que hacer en nuestras vidas, y Él es el que nos va a dirigir
a pedirnos cosas aun aunque no nos guste. Y entiende, Él es el Rey del universo. Pero ¿sabes lo que pasa? En los corazones hay un corazón rebelde muchas veces, que no quieren someterse al señorío total de Jesucristo. Hay muchas personas que tienen esa rebeldía, que no se quieren sujetar a nadie. Viene un hermano y les reprende, les exhorta, o les dice, mira, esto no está bien en tu vida, y sabes, no, pues tú quién eres, o no, pues se ponen a pensar, no, mejor me voy a ir con otro hermano, mejor me voy a ir con aquel, porque a él no le creo. Y eso habla de un corazón rebelde, de que hay una perversidad en el corazón, ¿sí? Y habla de que la persona muchas veces no se quiere sujetar a nadie. Hemos conocido casos, oye hermano, ¿cómo le puedo hacer? Mira, en mi familia, con mis hijos, mira, tú tienes que hacer de esta manera según la palabra. Ay, no, eso no es lo que yo quería escuchar. Yo no quiero hacer eso. Y mejor se va con otro. Y resulta que es un corazón que no quiere sujetarse a nadie. No tiene autoridad en su vida y no acepta un no en su vida. Si tú no aceptas que alguien te diga no, si tú no aceptas que un hermano te diga, sabes, eso no está bien, si tú no aceptas que alguien te diga, sabes qué, no es como tú quieres, no es como tengas en tu corazón quererlo hacer, no es así, y te empiezas ahí con pensamientos de que eso no está bien, es que habla de un corazón rebelde, una rebeldía en tu corazón. Yo quiero hablarte acerca de que nuestro máximo ejemplo de obediencia es Jesús. Y Él fue un ejemplo perfecto de obediencia. En Juan 6:38 dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Dice, yo no vine para hacer mi voluntad. O sea, Jesús quería hacer cosas, pero no es lo que yo quiero hacer. A Jesús le agradaban otras cosas tal vez, pero no es lo que Él quería hacer. Iba a hacer lo que su Padre le estaba pidiendo que hiciera. En Lucas 22:42 diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo quiero que nos vayamos en nuestra mente al momento en que antes de que Jesús fuera capturado para la cruz, Él iba a un lugar que se llama el Monte de los Olivos. Y que veamos que ahí lo que pasó. En ese lugar que se llama el Getsemaní también. Y en ese lugar era un lugar, un monte, un huerto, vamos a ponerlo así, había árboles, había un lugar muy privadito donde Jesús podía ahí orar, tener comunión con Dios. Era un lugar, ese huerto, donde él acostumbraba a tener una muy bonita comunión con Dios, una relación con Dios, sentía la presencia de Dios, oraba ahí frecuentemente, acostumbraba ir a orar ahí, a tener esa relación viva con su Padre, y lo tenía ahí Dios. Y él fue llamado a orar una noche. Y vamos a leer lo que dice Lucas 22:39. Dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como a un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Este texto que acabamos de leer, en el lugar que él fue a orar en ese momento, que era poco antes de que él iba a ser crucificado, en ese momento antes de él saber lo que se tenía que enfrentar, ¿sabes una cosa?
Dios tenía que mostrarle lo que Él iba a hacer, lo que significaba la cruz. Dios se lo tenía que mostrar. Y es uno de los momentos más decisivos en la vida de Jesús y para toda la humanidad. En ese momento, Él estaba dispuesto a rendir su vida ahí por lo que iba a hacer. Tú sabes que después de eso Él iba a ser crucificado, iba a ser muerto, traspasado en una cruz, pero antes de eso se puso a orar y en ese momento es como si Dios le estuviera dando un anticipo de lo que iba a sufrir. Hace muchos años atrás, cuando se creó el hombre, un hombre perfecto llamado Adán, desobedeció a Dios y trajo muerte a toda la humanidad. Y muchos años después, un hombre perfecto también estaba en un jardín, iba a obedecer a Dios y con esa obediencia que él iba a hacer, iba a traer bendición y salvación a todos. Getsemaní era el lugar donde Jesús estaba dispuesto a sacrificar su voluntad. ¿Qué es lo que pasó ahí? Quiero explicarte. Jesús estaba ahí orando junto con Dios, junto con el Padre. Y cuando Él estaba orando, Dios estaba sometiendo a Jesús a una presión muy severa, muy grande. Le estaba dando mucha angustia, mucho dolor en su corazón. Estaba sufriendo mucho Jesús sentimentalmente, emocionalmente. Es como si Jesús estuviera colapsando de esa agonía que estaba ahí sufriendo, temblando de miedo, un dolor inimaginable, de dolor, de miedo, de angustia, de aflicción. Estaba ahí en una situación tremenda. Jesús estaba llorando, estaba clamando a Dios. No podía soportar lo que estaba, la visión, lo que estaba él presenciando en ese momento. Era tan grande la angustia y la aflicción que estaba sudando gotas de sangre. Estaba sudando gotas de sangre. Cuando una persona es sometida a tanta angustia tan grande, el cuerpo no puede soportar y empiezan a explotar los poros de la piel y el corazón empieza a latir más rápido y los poros de la piel explotan y empiezan a sudar esas gotas de sangre. Y la presión por la cual estaba siendo sometido Jesús era tremenda. Tremenda. El dolor de Jesús, que estaba angustiado y con ese miedo y con ese temblor y con esa situación de aflicción, que estaba llorando y ya no lo podía soportar más Jesús. ¿Y sabes cuál era? ¿Por qué estaba en esa condición Jesús? ¿Sabes por qué estaba en esa condición? No era por lo que iba a sufrir. No era por el látigo, ni por la corona de espinas, ni porque le iban a clavar los clavos. Eso no le importaba en lo más mínimo. No le importaba en lo más mínimo eso, sino que el Padre le estaba ofreciendo a su Hijo beber simbólicamente una copa que representaba la ira de Dios, que representaba un anticipo de lo que Él iba a enfrentar, que era la furia del pecado. Para que te quede más claro lo que estaba orando Jesús ahí en ese momento, es que cuando Jesús iba antes, iba a deleitarse de la comunión con Dios. Pero en ese momento, cuando Él estaba orando ahí, el Padre le estaba ahí mostrando a Jesús, a su Hijo: Hijo mío, ya no voy a tener comunión contigo. Y por todo el pecado que hicieron toda la humanidad y todos estos jóvenes y estos adultos, y por toda la maldad que han hecho, en vez de desatar mi furia y mi odio contra ellos para destruirlos, voy a desatar mi ira y mi furia contigo, hijo mío. Y voy a derramar toda mi ira contigo en esa cruz, aunque te amo. Y decía Jesús: Señor, no. Podré soportar los clavos, podré soportar la cruz, podré soportar todo eso, no me importa, pero tu amor no me lo quites. Tu amor no me lo quites. Si puedo pasar esta copa, por favor. Si se puede evitar esto de alguna manera, Señor. Es demasiado, no lo podré soportar. El beber la copa de la ira era
que en vez de que tú vayas al infierno y que tú seas castigado y que la ira de Dios venga a castigarte por tanta mentira, por tanto robo, por tanta inmoralidad sexual, por tanto adulterio, por tanto pecado que has cometido tú, no, a ti no se te va a venir eso. Se le iba a dar a su Hijo amado y se le iba a quitar todo el amor a su Hijo amado y se le iba a presentar toda esa ira a su Hijo amado. Y era la única forma. Es como si Dios le estuviera diciendo: Hijo amado, ¿estás dispuesto aquí a morir por la humanidad? Tienes que enfrentar esto. Tienes que enfrentar esto. Tienes que enfrentar esto. ¿Estás dispuesto a obedecerme para que tú te entregues por la gente que me ha aborrecido tanto a mí? Tienes que enfrentar esto. En ese momento, Jesús decidió de su voluntad con unas palabras que iban a ser el principio de la salvación que tú tienes hoy. ¿Sabes cuáles fueron esas palabras? Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que se haga tu voluntad, Señor. En ese momento, Jesús ganó la batalla de la obediencia para que tú fueras salvo. Decidió rendir su voluntad en beneficio de la voluntad del Padre. Jesús aprendió la obediencia para ser tu Salvador. Jesús aprendió la obediencia para ser tu Salvador. Quiero decirte que en ese momento Jesús dijo: yo acepto ser el Salvador tuyo. El Salvador de tuyo, pon tu nombre, como te llames, el Salvador de Pedro, de Juan, de Ana, de Alicia, de quien sea. Quiero ser su Salvador. Y por eso yo voy a decidir que me crucifiquen, pero que tú me aborrezcas en ese momento. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Quiero decirte que una vez que nosotros entendemos eso y que nuestro corazón se quebranta porque, Señor, tú me salvaste y me perdonaste, ahora nuestra relación con nuestro Padre es una radical, absoluta, incondicional obediencia a nuestro Padre, que es Dios, y así es como nosotros debemos de ser. ¿Cómo debe ser la obediencia a la voz de Dios? Ya que entendimos lo que Él hizo y ya que entendimos lo que Jesús decidió para salvarte, ahora tenemos que entender cómo nosotros podemos obedecer a Dios, debemos obedecer a Dios. La obediencia a la voz de Dios en tu vida debe ser algo voluntaria, una obediencia de buena voluntad. Así como Jesús de buena voluntad se entregó, así, sí, Señor, de buena voluntad yo te voy a obedecer, no de mala gana. Tú me estás llamando a este trabajo, tú me estás llamando a este servicio, tú me estás llamando a esta entrega, es sacrificio para mí, Señor, pero yo lo quiero hacer de buena voluntad, porque quiero hacerlo. Número 2, tu obediencia tiene que ser pronta. Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Y si no obedecemos prontamente a la voz de Dios, lo vas a apartar de tu vida. Pronta. Oye, ve y predícale a aquel. Oye, ve y sirve a aquel hermano, sirve a aquella hermana. Oye, ve y haz esto. Oye, tu carácter, oye, esta situación tienes que moldearla en tu vida. Oye, tienes que renovar tu mente. Tienes que adaptar a lo que Dios te está hablando hoy. Pronto, rápido buscar obedecer a Dios. Tiene que ser pronta. No para el otro año, no para el siguiente 6 meses, no. Oye, tienes que restituir a aquella persona que le ofendiste. No es de aquí a que te dé la gana, es hacerlo prontamente. Número 3, la obediencia a Dios debe ser completa. No a medias. Ay, sí, esta parte sí, pero lo otro no, Señor, eso sí está muy duro, ir a ver a aquella persona y exhortarla y decirle: no me atrevo, o regresar lo que robé, no me atrevo, o hablarle a aquel hermano que me estás pidiendo que le hable y le diga tal cosa, no me atrevo.
Tiene que ser completa, porque el que guardare toda la ley y ofendiere en un punto, se hace culpable de todas las cosas. Entonces, voluntariamente, rápidamente y completamente. Y número 4, la negación. Eso implica que tenemos que negarnos a nosotros mismos. Renunciar a tus intereses, a tus motivos por causa del otro. Dios te pide que cuidas a un enfermo, Dios te pide que vayas y te despojes de algo. Entonces tienes que renunciar, negarte a ti mismo, a tus placeres y deseos que se han crucificado, porque son los que son de Cristo, ¿no? Entonces hay que negarnos para obedecer a Dios, a cosas que no nos gustan, a cosas que no nos agradan. A veces hay que desvelarnos, a veces hay que dar la milla extra, como quien dice, dar la milla extra, que llega uno bien cansado del trabajo, llega uno agotado, y una milla extra es que tengo que bendecir a esta persona. Tengo sueño, a mi propia esposa, ver sus necesidades, sus problemas, atender las situaciones del hogar, con los hijos, pero tenemos que negarnos. Y número 5 es que cuando hay sumisión, la sumisión, que significa que es necesaria un espíritu sumiso, someternos a Dios de una manera, rendirnos a Él, de una manera de que te rindas, te sometes a lo que Él te pida y que estés dispuesto a sacrificar y renunciar tus intereses. Entonces, ¿cómo debemos obedecer a su voz? Señor, yo lo quiero hacer porque quiero, voluntariamente. No para el otro año, lo más pronto que pueda lo voy a hacer. Esto sí, esto no, completamente lo voy a hacer. Completamente. Señor, no me gusta, estoy cansado, me duele la cabeza, me duele una pierna, me duele esto, me duele el otro. Señor, voy a ir porque me voy a negar a mis intereses, me voy a negar a mis motivos propios, me voy a sacrificar, me voy a negar. ¿Sí? Señor, lo hago para rendirme a ti con sumisión. Lo hago para obedecerte porque tú eres mi Señor. ¿Sí? Para someterme a ti en lo que tú me digas. Y lo último es que tiene que haber humildad en tu vida. Dice que Él da mayor gracia, por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, con humildad. ¿Qué significa? ¿Sabes que esto es muy difícil hacerlo y casi imposible si no buscas a Dios, si no dependes de Dios? ¿Sabes que esto es imposible en tus propias fuerzas? Que requiere que tú le pidas a Dios a que te haga un corazón cada vez más sumiso, cada vez más obediente a Dios y a sus autoridades. Hay una parábola que nos habla la Escritura en Mateo 21-28. Dice que, ¿pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose el otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: sí, Señor, yo voy. Pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Primer hijo estaba bien a gusto en su cuarto, imaginémonos, con el clima bien fresco, viendo su celular en la actualidad, acá en la cama, jugando un videojuego, no sé, haciendo algo bien agradable ahí en su casa. Totalmente bien, padre, fresquecito, todo ahí. Y su padre le dice: hijo, ve a trabajar, sal de tu casa, allá a lo duro, afuera, al calor del sol, está a 40 grados afuera. ¿Sí? Y se asoma el hijo y ve el calorón y ve
que está bien duro allá afuera y dice, no, no quiero ir. No, ¿sabes qué? No voy a ir, no voy a ir. Después se va el papá y dice el hijo, pero ¿por qué no voy a ir si mi papá me ha dado todo, toda mi vida, se ha preocupado por mí, me ha mantenido, se ha visto por mis necesidades y ahora que me pide algo no voy? No, pues se va arrepentido y se sale al calorón y se empieza ahí a trabajar de albañil o de lo que sea, a lo más duro del trabajo allá afuera. Ese es el que hace la voluntad de Dios. Ese nos enseña, aunque no sientas obedecer a Dios, aunque sea difícil, aunque tengas que negarte, aunque batalles, pues tenemos que obedecer a Dios, porque es lo que Dios nos pide que hagamos. Segundo hijo, ve a trabajar allá afuera, estamos a 40 grados, ándale a la labor, al albañil, allá, está duro, pero necesito que vayas a trabajar para allá. Sí, padre, yo te amo. ¿Cuándo te he fallado? Yo doy mi vida por ti. Muchas gracias por todo lo que has hecho por mí. Gracias. No, cuenta con ello, padre. Yo ahí voy a estar. Te amo. Se va el padre. Abres la ventana, ve el calorón del clima. Ay, no. Está muy difícil. Mejor me quedo aquí bien fresquecito. ¿Cuál de los dos podemos decir que ama a Dios? ¿El primero o el segundo? Entonces vemos que el segundo, por más que le digas, Señor, yo me entrego, yo te amo, yo te adoro, pero el segundo es un corazón rebelde, un corazón lleno de rebeldía. ¿Y sabes qué otro ejemplo te puedo poner en la Biblia de un corazón rebelde y que tuvo consecuencias muy graves? En el Antiguo Testamento estaba Samuel, y Samuel le pide y hace rey a Saúl, ¿verdad? Y Dios le dice a Saúl por medio de Samuel, le dice, ve, te voy a dar unas instrucciones, tienes que ir a hacer guerra con ese pueblo y destruirlo todo lo que hay ahí. Tienes que acabar con el rey y con todos, porque han hecho tanta maldad y tanto daño que aun si dejas a los niños van a destruir el mundo, van a ser los peores impíos que pueda haber. No puede dejar absolutamente nada. Ven y destruye todo. ¿Sabes una cosa? Fue Saúl junto con el pueblo obedeciendo a Dios, pero como te digo yo, tiene que ser completa la obediencia, pero ahí no. Por la presión que tuvo del pueblo y de todos, él decidió perdonar al rey, decidió quedarse con las ovejas. Y cuando Samuel se dio cuenta de que estaban los bramidos de las ovejas y que perdonaron al rey que todavía estaba vivo y que desobedeció lo que Dios le había dicho, Dios lo desechó para siempre. Dios lo desechó. Y Dios le dijo por medio de Samuel que tenía un espíritu rebelde, como pecado de adivinación es la rebelión. Y como ídolos e idolatría es la rebeldía, es la adivinación. Entonces lo estaba comparado con la misma adivinación, con la misma hechicería, diciendo no, o sea, es lo mismo. Es como pecado de adivinación, como rebelión. Entonces, ¿cómo puedes tú ser una persona obediente? Realmente tú tienes que pedirle al Señor, dame un corazón de carne. Transforma mi corazón realmente duro que tengo. Transforma mi corazón que no quiere someterse a Dios, que no quiere someterse a ti, Señor. Ahora, ¿tú tienes un corazón rebelde? ¿Eres una persona como Saúl, que tienes un corazón rebelde, que hace las cosas a medias, que no obedeces a Dios, que no obedeces a tus padres, o que solamente le dices a Dios que lo amas, pero en tu corazón no lo obedeces? La Biblia dice que es como un pecado de hechicería. ¿Has visto lo que es un hechicero, un adivino? Que vas y te hace así la ouija o te saca el tarot, las cartas, y tiene comunión con Satanás y ahí te adivina el futuro, o según esto ahí
hacen amarres y hacen cosas, maldiciones para otras personas y hacen los trabajos, ahí están en el mercado, ahí los puedes ver y te cobran tanto y te pueden ahí conectar con el diablo y los demonios y ellos son hechiceros. Y tú dirías, bueno, es que ese hechicero es un pecador, es una persona que está en contra de Dios. Pero Dios nos dice que los corazones rebeldes están en la misma categoría de un hechicero. Oye, no, sí, para Dios están en la misma categoría, en el mismo nivel de pecado de un hechicero o de un adivino. Así es que Dios te llama a que cambies tu corazón, a que te arrepientas de todo corazón. Querido hermano, la Biblia dice en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nos dice la Biblia que hay poder para someternos a Dios. Hay poder para ser testigos de Dios. Hay poder y gracia para obedecerlo completamente a Él. Hay gracia y poder que el Espíritu Santo nos va a dar para que podamos nosotros rendirnos a Él. Y aquellas cosas que nos cuestan mucho trabajo, que nos cuestan mucho, pero no las obedecemos, ahí vamos a ser como Jesús y nos vamos a doblegar ante nuestro Padre. ¿Cuántas cosas te ha pedido Dios que cambies? ¿Cuántas cosas te está pidiendo Dios que hagas? ¿Qué cosas te pide Dios que tú le sirvas, que tú le entregues en tu vida, que tú sacrifiques en tu vida por Dios? Y todavía estamos ahí batallando. Que Dios cambie nuestros corazones, que seamos obedientes a su palabra, que seamos obedientes a los que ha puesto delante de nosotros como autoridad, a los hermanos, que seamos obedientes realmente a lo que dice la Biblia, que tenemos que ser obedientes y que nuestro corazón se voltee a Él. Vamos a meditar en estas palabras. Inclina tu rostro, por favor. Vamos a pensar un poquito, a meditar. ¿Tú crees que Dios, Jesús, es digno de obediencia? Tú, tu vida que estás aquí, ¿crees que Él es el Rey del universo? Y que se le debe de obedecer lo que Él dice en la Biblia, en los mandamientos y en lo que sabes que es lo que Dios te pide. Pues yo quiero decirte que sí es el Rey, que sí es el que gobierna, que sí es tu creador y Él quiere ser tu Señor. Amados hermanos, la vida de obediencia es una vida que siempre tenemos que estar buscando. Un corazón humilde, hermano. Un corazón dependiente de Dios. Un corazón quebrantado. Un corazón que aparte todo orgullo y toda soberbia de su vida. Un corazón que se someta a la voluntad de Dios sobre todo. Cuántas cosas no nos gustan, pero las tenemos que hacer. Y que Dios transforme nuestros corazones. Padre, que por medio de tu Espíritu, Señor, transformes mi corazón en un corazón obediente, rendido, sumiso, voluntario, en un corazón, Señor, que se entregue a ti. Y Padre, hoy, Padre, queremos decirte que queremos que seas nuestro Señor y Rey, digno de obedecerte, Señor. No solamente tratarte como que te amamos de boca, Señor, sino que haya en nuestro corazón una obediencia real. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.